Soy Vicente Gala Miranda, www.vicentegala.com. Cuando queráis verme de nuevo en YouTube, dar a www.radiovicentemiranda.com, radiovicentemiranda.com, porque me he tenido que cambiar el canal de YouTube. Como tenía el Google Chrome, me han hackeado todos los correos de Gmail, me han hackeado el YouTube, el Vicente Gala, la dirección de Vicente Gala. Ahora tendré que grabar los vídeos de menos de 10 minutos. Es lo único que me han hecho, el único daño que me han hecho. Y además, como veo en la pantalla el tiempo de duración de los vídeos que estoy grabando, pues puedo hacerlo sencillo, muy sencillo. Voy cortando cada 10 minutos y voy subiendo vídeos. Podéis ver los vídeos. Los vídeos no se van a perder, van a seguir estando en Vicente Gala. Pues mi vídeo de Vicente Gala pues veis www.youtube.com/Vicente Gala y veis mis 325 vídeos. Y después, ahora para continuar con los nuevos vídeos desde el día 13 de febrero del 2011, vais a tener que empezar a ver vídeos en www.radiovicentemiranda.com o puede ser también youtube.com/Vicente Gala Miranda 96, me parece que es el nuevo Vicente Gala Miranda 14 o 96, no sé cuál es .com. Sin punto com. Vicente Gala Miranda 14 es en YouTube. Vicente Gala Miranda 14 en YouTube. Entonces vais a ver mis vídeos. Ya sabéis que ya van a ser de menos de 10 minutos de duración. Me han quitado el ranking seguramente, pero el ranking, los que estáis suscritos a mis vídeos, espero que os sigáis suscribiendo, que os suscribáis a este nuevo canal de YouTube. He quitado de cPanel todo el Google Chrome, claro. Todo lo que he visto de Google Chrome lo he eliminado, lo he flasheado pero que no veas, y cosas que no sabía lo que era y he limpiado el ordenador. No quiero formatear porque no quiero formatear. Tengo mucha música y no quiero formatear. ¿Veis que como me veo en la pantalla, ahora van 3 minutos y 17 segundos o 19 segundos? Perfecto. No os voy a querer ningún problema. Me va a ser una cosa muy interesante. En la iglesia parece que las lecturas eran escogidas para mí, para mi situación, en la cual me veía desesperado. Veía que había jurado amor eterno a una chica en la iglesia y me ha liberado Jesús de ese juramento. Me ha liberado porque he leído en las lecturas de hoy en la iglesia, estaba muy claro lo que querían decir. Estaba muy claro. No me estaba diciendo Jesús cuando me dijo elige entre la más pobre y la más rica de dinero. Me está diciendo entre la más pobre y la más rica de espíritu. Entonces, de espíritu, he elegido a otra persona. Hoy a las 2:30 estaba en la casa de esa persona. Está ingresada en Avilés. Tiene ingresos, suele tener ingresos. Una chica que se llama Dulce, que es de Jarrio. La chica maquilina, preciosa. Y cuando veo a la otra, cuando aparece con el Mercedes 220 nuevo, y parece que va de rica por el mundo y con alquileres y todo en Avilés, pues mira, me libro del problema. Entonces me libro del problema por lo económico y sobre todo porque hay una imagen de
Cristo yacente en la iglesia de Luarca, que lo regaló la Pichona, que ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Jesús, ahí está todo el meollo de todo. El antiguo cura lo tapaba, es una vergüenza. Me encanta ese retablo, el que hay al lado izquierdo, el retablo del Rosario, en el lado pegado a la pared, que es un Cristo, y debajo el Cristo yacente, y me encanta ese retablo. La iglesia, la Pichona, o Angelita, no sé si es... Ah, sí, se lo ha apellido. Angelita... Tiene el mote de la Pichona. Angelita... ¿Cómo es? Trío. Mi tío se apellidaba Trías y Angelita Trío se apellida Angelita. Y es una señora de Luarca, de la edad de mi madre. Nos queremos un montón. Le llaman la Pichona. A mí me llaman... nosotros nos llaman los rabucos. Los rabucos. Y quiero decir que empezamos de nuevo con los vídeos de YouTube. Los que queráis seguir suscritos conmigo, podéis seguir suscritos conmigo. Y perderé todo el ranking y perderé todos los... Bueno, ya veremos lo que pierdo y lo que dejo de perder. Yo intentaré seguir subiendo vídeos y seguir haciendo experiencia contando mis historias. El problema era lo de las conferencias, el tener tiempo para dar las conferencias de astrología, que me daban pues, un tiempo extra, y ahora no puede ser. Entonces los vídeos que iba a grabar, que ayer los hackers me ocasionaron no poder subir, se lo agradezco a los hackers que no los pudiera subir, porque eran verdaderas burlas. Si iba a subirlos sin haber ido hoy a misa y haberme dado cuenta de lo que quería Jesucristo de mí, que eligiera entre la más pobre de espíritu, como yo, el más pobre de espíritu, un esquizofrénico, como ella, una esquizofrénica, pues hubiera hecho el idiota, pero completo. Entonces a los hackers les agradezco mucho el haberme hackeado en ese momento el YouTube y haberme lo mandado a Free Sparrows. Me da lo mismo el ranking, pero lo que no puedo hacer es meter la pata en una cosa tan sencilla como que Jesús, cuando le preguntaron sobre las monedas, le contestó al que le preguntaba sobre las monedas: lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios. El espíritu es de Dios, el alma es de Dios, las monedas son del César, la economía es del César. Bueno, acabo aquí. Van 8 minutos 46, 47. Bueno, acabo aquí, ya os he explicado las cosas y espero que visitéis mi página web y os seguís suscribiendo a este nuevo canal.